¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga. Champion Forest y la Convención Bautista del Sur de Texas le damos la más cordial bienvenida al día de hoy. Hágame un favor, dele la mano al de al lado, dígale bienvenido. Qué bien que estás aquí hoy. También dese vuelta y dele la mano a quien está detrás suyo. Dígale bienvenido, qué bien que estás aprovechando este sábado. Bienvenido. Bueno, tampoco era para que le contemos todo el testimonio, cómo recibimos al Señor como nuestro Salvador. No, era para darle la bienvenida. Así que bueno, muy bienvenido. Habemos muchas personas de Houston, pero también habemos personas de fuera. Por favor, si usted viene de fuera de Houston, levante la mano y diga de dónde viene. Oklahoma. De San Antonio. Bien, vamos a mencionar y aplaudimos a todos. ¿Quién más? ¿Quién más viene de fuera? De Fort Worth. ¿Quién más? De Laredo. ¿De Luisiana? De Luisiana. Muy bien. ¿Quién más? Por allí atrás. ¿Quién más? De Dallas. ¿De París, Texas? ¿De París, Texas o de Francia? No, de París, Texas. No, usted se ríe, pero ¿sabe qué? Hace 2 días, el hermano Lombardi pudo llegar al final. No, recibimos una llamada de Italia, de un hermano que quería lograr venir. No pudo por alguna razón, pero querían desde Italia acompañarnos hoy. A ver, de París, Texas, entonces, ¿de quién más? ¿Alguien más de fuera? Ah, ¿de Colombia? Ah, sí, exacto. Muy bien. Bueno, sea usted de fuera de Houston, sea una persona que se congrega en esta iglesia, en Champion Forest, o se congrega en otra iglesia. ¿Quién se congrega en otra iglesia que no sea una iglesia, una sede de Champion Forest? Levante la mano porque le queremos dar un aplauso también a usted. Bienvenido, sepa que esta es su casa. Qué bueno, hoy nos congrega el hecho de venir a prepararnos para poder compartir aún más eficazmente del Señor. Nos congrega el hecho de querer saber más sobre su resurrección. Es el hecho central de nuestra fe, su resurrección. Y tenemos un día lleno de actividades, así que prepárese. De nuevo, dígale al de al lado, prepárate. Prepárate. O puede, mire, le voy a dar una lección de argentino. Dígale, prepárate. Prepárate, muy bien, prepárate. Ahí ya usted habla español y habla también argentino ahora. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy tenemos un día emocionante. Yo voy a invitar a nuestro hermano Bruno Molina, por favor. Si le podemos dar un aplauso al hermano Bruno Molina. Bruno, ¿tienes ahí tu micrófono? No. Nuestro hermano Bruno Molina. Bruno, sí. ¿Tú estás a cargo de qué área en la Convención Bautista del Sur de Texas? Por favor, cuéntanos. Sí, tengo el privilegio de servirle a ustedes como el que dirige nuestros esfuerzos para alcanzar personas que son de otras creencias, otras cosmovisiones o idiomas aquí en el estado de Texas, donde hablamos más de 400 idiomas. Wow. ¿Y qué opinas de que hoy estemos juntos aquí, este número de personas y en español? Gloria a Dios. Creo que el Señor está usando el pueblo latino de gran manera para poder extenderse más allá a la gloria de Dios y a la edificación no solamente de la iglesia, pero también al alcance a aquellas personas que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que eso es un gran placer para nosotros poder colaborar con Champion Forest Baptist Church aquí en español y poder equipar a los hispanos a ser mejores embajadores de Cristo. Les cuento un poquitito más, les contamos un poquitito más. Estamos trabajando muy cercanamente con la convención en generar distinto tipo de acciones para poder bendecir a las iglesias de Texas, que es el llamado de la convención específico, ¿verdad? Amén. Y nuestro hermano Bruno, junto con la convención, ha sido muy importante, ha sido trascendente para que esto se pueda dar. Entonces, démosle un aplauso de agradecimiento a la convención. Amén. ¿Sí? Del sur de Texas. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Es para nosotros una alegría. Gracias, Bruno. Gracias, Bruno, vamos a... No, Bruno, no te me vayas.
Vamos a invitar ahora al que es nuestro invitado especial en el día de hoy. ¿Sí? Y Bruno, te voy a pedir si tú puedes orar por Claro que sí. este tiempo también. Déjeme poner mis anteojos aquí para leerles. Vamos a invitar al doctor Gary Habermas. Gary Habermas, ¿sí? Y ahora lo vamos a aplaudir de bienvenida. Mire, le cuento quién es. Doctor Gary, por favor, pase. Y lo aplaudimos entonces ahora sí de bienvenida. Chris, si podés pasar, por favor. Dr. Gary, welcome. Thank you so much for being here. And Chris, tú le traduces, ¿verdad? Y a nuestro hermano Chris Dupont, que va a estar traduciendo y también colaborando, ¿sí? Nuestro hermano Chris, que tiene su desarrollo, sus estudios en apologética y distintos temas relativos a teología, su preparación pastoral y ministerial ya es vasta, ¿sí? Definitivamente, y tenemos el gusto de, como iglesia, haberle ordenado al ministerio, ¿sí? Hace unos meses, más o menos un año a esta altura, ¿verdad? Estaba desordenado y me pusieron en orden. Estaba desordenado y lo pusimos en orden, es lo que Chris estaba comentando, ¿verdad? Entonces, Un gusto estar. bienvenido, yo le voy a hablar, exacto, bienvenido, Dr. Habermas, a nuestra iglesia. Para nosotros es un honor que usted esté con nosotros hoy. ¿Sí? Esperamos que el Señor le dirija en todo este tiempo y esperamos ser impactados por la palabra del Señor a través suyo. Gracias por destinar de su tiempo a acompañarnos. Entonces, permítame darle un pequeño semblante del Dr. Habermas. El Dr. Habermas ha escrito más de 40 libros sobre el tema y más de 100 artículos. Ha impartido más de 1.500 conferencias en universidades, seminarios y colegios de todo el mundo y es profesor y catedrático de investigación distinguido en el Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad Liberty, donde ha enseñado durante 30 años. Nuestro hermano Habermas es en este momento una de las personas más reconocidas en este tema y tenemos la bendición de poder compartir un día con él. ¿Sí? Dios es bueno con nosotros, dígale al de al lado, Dios es bueno. Dios es bueno. Muy bien, thank you so much, Dr. Gary, for being here. Bruno, ¿tú no pudieras dirigir en oración pidiéndole al Señor su dirección para todo este tiempo y ya después ya dejamos al hermano Gary? Good. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por este día, por toda tu gracia y tu bondad en nuestras vidas. Gracias porque podemos reunirnos aquí en libertad para adorar tu santo nombre, para bendecir tu santo nombre, oh Dios, y te damos gracias especialmente por el doctor Habermas, todos los que hicieron también esta conferencia posible. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que nos guíe, que tu Espíritu Santo se manifieste entre nosotros en este día, para que nosotros podamos ser equipados para ser mejores embajadores de Cristo, para poder no solamente defender, sino promover también el santo evangelio que tú nos has impartido. Padre, encomendamos todo esto a ti, te damos gracias de antemano por todo lo que harás en el dulce nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, bienvenido, acomódese, iniciamos la primera sesión. Dios les bendiga. Thank you. Good to go. Good. Estiramos 15 minutos. Just like that, I'm on. Sorry, what did you say? I said, just like that, I'm on. Oh, You Ya get listening empezamos. to you get Listo. listening to people in another language, escuchar gente en otro idioma and all of a sudden Y de they stop pronto- talking, deja de hablar and you're thinking to yourself, "What was my next sentence again?" y piensas, ¿qué es lo que iba a decir ahora? So, well, glad to be with you, folks. Es un placer estar aquí. I already heard this morning how important the resurrection is, Ya escucharon lo importante de la resurrección el día de hoy. and I mean, just a personal comment. It rescued me from 10 years of doubting and wondering if I could believe anything. Y me rescató eso a mí mismo de 10 años de estar dudando y no pensé que esto, de tener dudas. So as long as I live, the resurrection will be the central idea, not like I just invented that. I Así mean, que mientras viva, la resurrección va a ser parte central de mi vida, no solo que, no como que lo acabo de descubrir o de inventar esto.
And of course, it's a central event in the New Testament. Y desde luego es el evento central del Nuevo Testamento. In fact, let me start. I do this a number of different ways. I've done this lecture 2,000 times. Y he enseñado de esto más de 2,000 ocasiones. And let me start with the conclusion. Y déjenme comenzar con la conclusión. I tell people all the time, if the resurrection of Jesus is true, Les digo a la gente todo el tiempo, si la resurrección de Jesús es verdad, we don't suffer if we can't answer virtually any other question in Christianity. no sufrimos si no puedes contestar cualquier otra pregunta en el cristianismo. In just a minute, we're going to be stepping down to the floor to do a timeline. Y en un momentito vamos a bajar aquí debajo del estrado y vamos a hacer una línea de tiempo. But I'm going to be starting with 1 Corinthians chapter 15. Pero voy a empezar con 1 de Corintios capítulo 15. Paul begins the first 2 verses Pablo comienza los primeros 2 versículos by saying, diciendo, he said to the Corinthians, I preach the gospel to you. les dice a los corintios, yo les prediqué el evangelio, And he said, depending on what you do with it, in other words, depending on whether you believed, y dependiendo de lo que hagan con ese evangelio, es decir, dependiendo de lo que crean, he said, that determines whether or not you are in Christ. eso va a determinar si o no estás en Cristo. Now, just a word about each, the gospel and faith. Una palabra de cada uno, el evangelio y la fe. Whenever the word gospel is defined in the New Testament, Siempre que la palabra evangelio se define en el Nuevo Testamento, it always involves at least the deity, death, and resurrection of Jesus. siempre incluye por lo menos la Deity. deidad, muerte y resurrección de Jesús. And he says, if you believe that, Y dice, si creen eso, you basically have the keys to the kingdom. tienen las llaves del reino. How about a Wizard of Oz? How about a Yellow Brick Road? Does that work? ¿Sí? ¿Alguien sabe la historia del mago de Oz, el camino amarillo? I always tell people that if you believe in Christ, Les digo a la gente que si crees en Cristo, you're on the Yellow Brick Road, estás en el camino amarillo and we're heading toward the Emerald City. y vas hacia la ciudad esmeralda, la ciudad brillante. And that doesn't mean we can answer every single question in Christianity. Y no significa eso que podemos contestar absolutamente todas las preguntas en el cristianismo. Somebody might say, well, Algunos pueden decir, what is your view on the time of creation? ¿cuál es tu perspectiva en el tiempo de la creación? Or do you think we're close to when Jesus is going to return? ¿O crees que va a regresar pronto Jesucristo? And some of the questions are really, really hard. Y algunas de las preguntas son muy difíciles de contestar, But there's nothing wrong with saying, I know the gospel is true, pero no hay nada malo con decir, sé que el evangelio es verdad, and because Jesus is the Son of God, y ya que Jesús es el Hijo de Dios, He died on the cross for my sins, murió en la cruz por mis pecados and He was raised from the y dead. resucitó de entre los muertos. So I may not be able to answer every question, Así que tal vez no puedo contestar todas las preguntas, but I'm on the road, pero estoy en el camino and I'm heading toward the Emerald y City. voy hacia la ciudad esmeralda. It's a great truth to Y es know. una gran verdad de conocer esta gran verdad. And here's why it's so important. Y esto es la razón por la que es tan importante. In 1 Corinthians 15:3, the next verse, En 1 Corintios 15:3, el siguiente versículo, Paul says, Pablo dice, I'm giving you a message as of first importance. les estoy dando un mensaje que es de primera importancia. In other words, if I can only say one thing, Es decir, si solo puedo decir una cosa, this is what you need to hear esto most es of lo all. que tienen que escuchar, más importante que lo demás. And that's not me, that's Paul. Y eso no soy yo, eso es Pablo que lo dice. So we want to get the gospel of the deity, death, resurrection. We want to get that straight. Así que tenemos que entender bien la deidad, muerte y resurrección de Jesús. Es clave. So we go on down? Absolutely, after you, All right. sir. We're done. Se acabó. Okay, I'm going to put my Bible down here. I'm going to start a timeline here. Voy a hacer una línea de tiempo. And Jesus
Let's call this ground zero down here. Y este punto de acá es el punto cero. This is the year of Jesus' death. Este es el año de la muerte de Jesús. If you're interested, it's usually dated to 30 AD. Normalmente se fecha al día 30 después de Cristo. That's creation down there. Allá atrás está el momento de la creación. That's 2019, way down there. Allá abajo, muy lejos, está el 2019. And we're mostly interested in 25 years here. Y estamos bien interesados en lo que sucedió en los 25 años de aquí hacia allá. Okay, but first I'm going to go just a little bit further than 25 years. Pero vamos a movernos un poquito más allá de 25 años primero. If you ask the average Christian, how do you know these things about Jesus are true? Si le preguntas al cristiano promedio, ¿cómo sabes que estas cosas de Jesús son verdad? Most Christians will say, La mayoría te diría, they'll say, look at the Gospel of Mark, te decían, ve el Evangelio de Marcos, and Mark is usually dated about 70 AD. y el Evangelio de Marcos normalmente se fecha al año 70 después de Cristo. So subtract 30, this is 40 years after the death of Jesus. Así que le restamos 30 y 40 y quedamos en 30 después de la muerte de Cristo. So Mark is plus 40. Así que Marcos es más 40. Matthew is usually, now, these are the way the critics do the dating. This is as bad as it gets. Así Okay. que, which is the next one? Critics, this is the way the critics do the dating in the Gospels. Y la gente que no cree, es decir, estudiosos que no creen que la Biblia es verdad o que es inspirada, fechan los evangelios. Matthew would be about 80 or plus 50. Mateo sería como el año 80 o más 50 años después de la muerte. Luke is about 5 years later, at Lucas, unos plus 5 años 55. después, más 55. And John's the latest gospel at 95 or plus 65. Y Juan está en el 95 o agregando 65 años. Critics act like this is horrible, but it's only 65 years later. Y los estudiosos críticos que no creen piensan que esto es terrible, que es pésimo. Now let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. Mark is plus 40. Marcos es más 40 años. I'm curious, how many of you are here today ¿Cuántos de ustedes están aquí who can remember things que se pueden acordar from 40 years ago? de How many cosas of que you? sucedieron hace 40 años? ¿Cuántos de ustedes? In fact, you're sure you can remember them. You can Es- pass an Es exam. más, uno le está levantando la mano ahí. He's pulling his hand up. No. ¿Cuántos se pueden acordar bien? I mean, it might be your marriage. Tal vez sea tu boda It could be the birth of your first o child. cuando nació tu primer hijo And every parent knows, how about your first grandchild? o tal vez tu primer nieto. See, 40 years, you're going to say, A los I'll 40 never- años vas a decir, I'll never forget that. nunca me voy a olvidar de eso. Well, how would you like to be writing the first gospel and talking about Jesus Christ? Ahora imagínate, ¿qué tal si estás escribiendo el primer evangelio y estás hablando de Cristo en esa época de tiempo? What if you reached out and touched the resurrected Jesus? ¿Qué tal si estás escribiendo y tú tocaste a Jesús resucitado? And today, a lot of writing is going to be done. There's no way these folks are going to forget touching the risen Jesus. Y no hay manera de que esta gente se haya olvidado de haber tocado a Jesús resucitado. So that's the basis we have from the four Gospels. Y esa es la base que tenemos de los 4 evangelios. Now, I debated I should say I debate too many times, but I debated an atheist some time ago. Ha hecho muchos debates, pero debatió a un ateo una vez And he said, the Gospel of John at 65 years is too late. y dice que el evangelio de Juan a los 65 años es demasiado tardío. Nobody can believe things for Nadie 65 puede years. creer cosas de 65 años después de la muerte de Jesús. So I said to the skeptic, what do you think about Alexander the Great? Así que le preguntó al ateo, ¿qué piensas de Alejandro Magno? And he said, oh, we know a lot about Alexander. Dice, sabemos muchísimas cosas de Alejandro el Magno. And I said,
Y le pregunté, I was just really frustrated. I said, do you estaba muy know what you're frustrado ese talking about? momento. Dice, ¿sabes de lo que estás hablando? I said, look, John, you're complaining about John at 65 years Dice, later. mira, te estás quejando de Juan a los 65 años después. Well, let me show you the earliest source for Alexander the Great. Déjame mostrarte la fuente más temprana para la biografía de Alejandro Magno. If that's the death of Alexander the Great, right down there, Si esa es la muerte allá abajo de Alejandro Magno, allá abajo, and that's John right there, y eso es Juan ahí en ese punto, here's how early the earliest sources for Alexander. esta es la fuente, este es el tiempo de la fuente más temprana para Alejandro Magno. Alexander, same source. Alejandro, misma fuente. Now, the only problem is El único problema aquí, I've run out of room. se me acabó el espacio. The earliest source for Alexander La fuente más temprana para Alejandro is almost 300 years son casi later. más de 300 años después de la muerte de Alejandro Magno. But he's sure about Alexander. Pero está seguro de lo que pasó en la vida de Alejandro. And he says the gospel writers don't know anything. Y dice que los evangelistas no supieron nada de Jesús. We've got a word for that. Tenemos una palabra para eso. Prejudice. Prejuicio. It's just not fair. And that's No es not the justo. way you do Y no history. es la forma en que uno hace historia. In fact, we're going to show you today Entonces les vamos a enseñar hoy how we can take the history of Jesus cómo podemos tomar la historia de Jesús all the way back to his death. y remontarnos hasta su propia muerte. Okay, so I'm not going to talk about the Gospels anymore. I'm going to start talking about the Apostle Paul. Así que ya no vamos a hablar ahorita de los evangelios, vamos a hablar del apóstol Pablo. Mark is great at 70 or plus 40, Marcos es fantástico a 70 o más 40 años, but Paul started writing his epistles in 50 AD, 20 years earlier. pero Pablo empezó a escribir sus epístolas, sus cartas, en el año 50. Now remember, when you're doing history, early is better. Cuando estás haciendo historia, mientras más temprano, mejor. An eyewitness is best of all. Y un testigo ocular es mejor que cualquier otra cosa. Paul claims that he met Jesus on the road to Damascus. Pablo dice que él conoció a Jesús y lo vio camino a Damasco. Now, just to show you, Para that mostrarles, happened right after the cross. eso sucedió después, un poco tiempo después de la cruz. If this is the crucifixion, Si aquí está la crucifixión, Paul comes to Jesus about +2 Pablo or se hace plus, cristiano. or +3. Agreguen 2 años o tal vez 3 años después de la crucifixión. Just 2 to 3 years after the cross, 2 o 3 años después de la cruz, Paul said, I met the risen Jesus. Pablo dice, conocí al Jesús resucitado. And he's writing about it Y está escribiendo acerca de eso about 20 years after the cross is his first book. unos 20 años después de eso, es su primer libro. And most scholars say that the first book is 1 Thessalonians. Y la mayoría de los estudiosos dicen que el primer libro es Primera de Tesalonicenses. Just 20 years. 20 años nada más. Alexander is plus 300. Alejandro es más 300 años. And I didn't even tell you Y ni siquiera les dije that that's just the earliest book for que ese es Alexander. el libro más reciente de Alejandro The Magno. best books for Es Alexander los mejores libros para Alejandro. are the historians Plutarch Son los historiadores Plutarco and Arrian, y Ariano, and they wrote between 425 and 450 years later. y escribieron 425 a 450 años después de que murió Alejandro. Paul is plus 20, Pablo es más 20 and the best sources for Alexander y las mejores fuentes para Alejandro are almost half a millennium later. son casi medio milenio después. And you say, no, you're using bad sources for Dice, no, Alexander. estás usando malas fuentes para tus fechas. No, I'm sorry. We No. don't have any Lo sources for less than siento. 300 years. No tenemos fuentes de los primeros 300 años para Alejandro. You say, well, what about a religious example? ¿Qué tal un ejemplo religioso?
How about Buddha? ¿Qué tal Buda? I have a Buddhist book on my shelf by a Buddhist author with a PhD. Tengo un libro en mi casa de un autor budista con un doctorado, un especialista en budismo. And when you open up the book, Y first page, cuando abres el libro, la primera página, he says to dice esto. my Christian readers, Para mis lectores cristianos, he said, we don't have what you have. nosotros los budistas no tenemos lo que ustedes tienen. He says, you have the words of your Lord. Ustedes tienen las palabras de su Señor. We don't have the words of our Lord, Nosotros Buddha. no tenemos las palabras de nuestro Señor Buda. He said, you have the words from those who studied under your Lord. Ustedes tienen las palabras de quienes estudiaron bajo su Señor. We don't have the words of those who studied Nosotros under our no Lord. tenemos las palabras de quienes estudiaron bajo nuestro Señor. And then he says, you have the words of those who studied under your Y luego Lord. dice, ustedes tienen las palabras de los que estudiaron bajo su Señor. We don't have those. Y no tenemos nosotros eso. In fact, we do not even know what Buddha taught. De hecho, ni siquiera sabemos lo que enseñó el Buda. He said, I won't even talk about his teachings Ni siquiera voy a hablar de sus enseñanzas, because first, we don't know, porque primero no sabemos, and second, it causes wars. y segundo causa guerras. Now, you know, who's got the best foundation here? ¿Quién tiene el mejor fundamento entonces? So Paul is writing at beginning of plus just 20 years, plus 20, 30 to 50. Pablo escribe de entre 30 y 50, a 20 años después de la cruz. And every critic, Y every critic who writes todos los críticos que escriben de esto will take the same dates evangelicals do. van a tomar las mismas fechas que los evangélicos tomamos. Now, one more thing about Paul's writings. Una cosa más acerca de los escritos de Pablo. Scholars are finding out in the last few decades Los eruditos están encontrando que en las últimas décadas, that in Paul's books and a few other epistles, que en algunos de los escritos de Pablo y otras epístolas también, there are what we call early creeds. está lo que se llaman credos antiguos o dichos antiguos. Now, this is hard to explain, Esto es un poco difícil de explicar, but I think you're going to get the idea. pero creo que van a tomar la idea. Paul, well, let's say the apostles, Los apóstoles spread around the gospel esparcieron el evangelio with little tiny snippets of verses. con pequeños versos o palabras. Now frases. why did they do that? ¿Por qué hicieron eso? Because now scholars realize Porque los estudiosos se han dado cuenta hoy that maybe as high as 80% of Jesus' listeners que la mayoría, tal vez hasta el 80% o más de los que escuchaban a Jesús were illiterate. eran analfabetas. Now, how do you teach people things when they're illiterate? ¿Cómo enseñas algo a una persona que es analfabeta? Now, I'm sure it's the same across cultures, Y seguro pasa lo mismo en todas las culturas. but we can teach our young children, whatever the word for, kindergarten or something Sí, is. podemos enseñarles a nuestros niños de kindergarten, We teach them poetry les enseñamos poesía or we teach them songs. o les enseñamos canciones. And a good example would be a Christian hymn. Y un buen ejemplo sería un himno cristiano. Now, we talked about this before we came up here Hablamos de esto antes de venir a hablar de aquí, to see how it's going to y translate. ver cómo se traduciría esto. But we know that you can teach a kindergartner Pero sabemos que puedes enseñar a un niño de kinder to come up in front of your church De and venir sing songs. venir en frente de la iglesia, lo hemos hecho aquí, y cantar un himno. So, at least in English, I'm not sure how it translates to Spanish, Al menos en inglés, dicen, ahorita vemos cómo lo traducimos. but we might sing a song like which one we say? Just Amazing Grace? How about Amazing Grace, how sweet the sound? ¿Lo han escuchado? Sublime gracia. And if I said Amazing Grace, how sweet the sound, what would be the next verse? Y si uno dice, sublime gracia me salvó, lo saben. Ya. Now, could our children repeat the next verse ¿Pueden los niños repetir la siguiente palabra, el siguiente verso? and not be able to write their name? Y a lo mejor ni siquiera poder escribir su nombre.
but they know the verse. pero saben el verso. They may know 6 verses Tal vez se saben 6 de ellos and can't write their name. y no saben cómo escribir su nombre. These little sayings are embedded Estos pequeños dichos están insertados in the New Testament epistles, en las epístolas del Nuevo Testamento and they're very, very early. They y go way son back. muy antiguas, van hasta la fuente. You say, well, how come I don't read those when I'm reading the epistles? Sí, bueno, ¿y cómo es que no los he leído cuando leo las epístolas? But we do. Pero sí los han leído. For example, right here, 1 Corinthians 15, Por ejemplo, aquí, 1 Corintios 15, verse 3, verso 3, Paul says, Pablo dice, I gave you what I was given. les he dado lo que yo también recibí. He's saying, Está this is what I was taught when I came to Jesus. Esto es lo que a mí me enseñaron, dice Pablo, cuando yo vine a Jesús. And in the Greek, Y en el griego it reads like 2 stanzas. se lee como dos versos. And I mean, it would be da 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 da. Data, 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 data. That's how 1 Corinthians 15, 3 through 7 actually reads. Así es como se puede leer 1 Corintios 15 del 3 al 7. Son 2 versos. It's like Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Same way. Es como el de sublime gracia me salvó, etcétera, etcétera. And the New Testament's filled with those. Y el Nuevo Testamento está lleno de estas cosas. There's probably a couple dozen of them. Probablemente como una docena de ellos. Here's another one from the same book. Aquí hay otro de este mismo libro. 1 Corinthians chapter 11, 1 Corintios capítulo 11, verse 23. verso 23. Paul starts like this. Pablo empieza así. I delivered unto you that which I also received, Puesto que les he dado lo que yo también recibí, that Jesus, the same night he was betrayed, que la misma noche en que Jesús fue entregado, took the what? tomó él Took the el pan, what? bread, pan, Took the bread, broke it, lo partió, passed it out, lo pasó, took the cup, tomó la copa, passed it out, la compartió and he said, I won't touch this again until I drink with you in the y kingdom. dijo, no voy a tomar más de esta copa o comer de este pan hasta que lo haga con ustedes. And it reads the same way. Da 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 da. Se lee igual, no lo voy a repetir. Now, if you read this in English or Spanish, you're not going to pick it out Y si lo lees en español o en inglés, se pierde por la traducción. because it's not English or Spanish. Porque no se escribió en español o en inglés. It's Greek. Está en griego. And these little sayings are embedded Y estos pequeños dichos están injertados in the epistles en las epístolas so that they could teach people about Jesus para que puedan enseñar a la gente acerca de Jesús when they couldn't write their own name. cuando que no podían ni siquiera tal vez escribir su propio nombre. Okay, now, how early are these little creeds? Ahora, ¿qué tan temprano son estos dichos antiguos? Okay, this is what the critics say. This Esto is es lo que los críticos dicen, los que no son ni cristianos. what's a good word for liberal? Liberal. Liberal. Liberal es un estudioso que no cree que el Nuevo Testamento es inspirado. Esa es la palabra liberal que va a usar. They don't have any need to say the New Testament's true. No tienen ninguna motivación de decir que el Nuevo Testamento sea verdad. And they're going to say that Paul got this material Y ellos very, mismos very early. Van a decir que Pablo obtuvo ese material muy temprano. And we want to work our way back to the cross. Así que vamos a trabajar y vamos a empezar a recorrer camino de regreso a la cruz. Now you could say, why do we have to go back? You're only at 20 years. Y uno dice, bueno, ¿por qué ir más cerca si ya estás a los 20 años? How many of you can remember things from your life that you're positive you saw and heard, ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de cosas que están seguros que vieron o escucharon from 20 years ago? de hace 20 años? You're sure? Seguro. Look at all the hands. Miren Now, todas las manos ahí. what if your life depended on remembering those things ¿Qué from tal 20 si tu years vida ago? dependiera de recordar alguna de esas cosas? Like, I hope you remember who your husband or wife is. Espero que recuerdes quién es tu esposo o tu esposa.
your child, tus hijos, your grandchildren. tus nietos. You know, and 20 years, that's not long. A 20 años no es mucho. I could have stopped this lecture right here Podría terminar esta exposición aquí mismo ahora and said, we're just 20 years away. y decirles simplemente estamos a 20 años y ya. That does it. Are there any questions? Ya se acabó. Preguntas. But we're going to be able to do a lot better than this. Pero vamos a poder hacer algo mucho mejor que 20. Okay, back to 1 Corinthians 15:3. Volviendo a 1 Corintios 15:3. Paul says, Pablo dice, I gave you what I was given. les doy lo que también yo recibí. One more thing about those words. Una cosa más acerca de estas palabras. We now know Ahora sabemos that that's the way the Pharisees taught. que esa es la forma en que los fariseos enseñaban. They taught by passing on tradition. Estaban pasando una tradición. But remember, any good teacher teaches by passing on tradition. Pero recuerden, cualquier buen maestro enseña pasando tradición. And they repeat themselves. Y la repiten y la repiten. I'm already doing it today. Ya lo estoy haciendo ahora. Okay, so Paul says, I gave you what I was given. Así que Pablo dice, os estoy dando lo que yo también recibí. Now, if we were writing today, we would use a footnote and you'd have to put your source. Oh, well, where did you get that? Así que si estuviéramos escribiendo hoy un documento formal, tendríamos que poner una nota al pie de página y poner la fuente de donde vino eso. Paul basically tells us his source. Pablo básicamente nos dice cuál es su fuente para eso. Critics believe that Paul got this material Los estudiosos críticos creen que Pablo obtuvo ese material just 5 or 6 years after the cross. apenas 5 o 6 años después de la cruz. Now, let's just review again. Revisemos de nuevo. What's better, 5 or 6 or 300 with ¿Qué Alexander? es mejor, 5, 6 o 300 con Alejandro? Now, I'm not trying to say other religions are bad, No estoy diciendo que todas las religiones son malas, but the scholar who wrote the Buddhist book pero el erudito que escribió el libro budista said all the sources in my book dice todas las fuentes en mi libro date from 600 to 800 years after Buddha died. son de 600 a 800 años después de que Buda murió. How many of you can remember events from 600 years ago? ¿Cuántos se acuerdan de cosas que pasaron hace 600 años? No hands. No hay ninguna mano. But Paul, I mean, again, we can stop 20. 20 is fantastic. Pero podemos parar a 20, con Pablo. But Fantástico. how about 5 or 6? ¿Qué tal 5 o 6? You say, well, okay, that sounds good, Bueno, eso suena bien, but can you do the math for me? The pero puedes hacer mathematics? la matemática conmigo. Let's do it. Hagámoslo. Here's the cross, Aquí está la cruz, 30 AD. el año 30. Paul meets Jesus at either +2 or +3. Pablo se hace cristiano a 2 años o 3 años después de eso. Paul tells us in Galatians chapter 1. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, Now you say, a critic says, stop right there. un erudito crítico diría, para ahí. You say, you think it's true just because Paul says so? ¿Tú crees que es verdad nomás porque Pablo lo dice? Let me tell you how firm this is. Les voy a decir qué tan firme es esto. No critic questions what I'm going to say next. No hay un solo erudito escéptico que cuestione lo que va a decir ahora. He says, 3 years later, I went up to Jerusalem. Pablo dice, 3 años después, subí a Jerusalén. Now, you probably want to stay right there. I'll be right back. Voy a quedar aquí, él se va a ir para ahí. Here's the cross. Esa es la cruz. Paul comes to Jesus at +2 or 3. Pablo se hace cristiano más 2 o 3. 3 years later, he's in Jerusalem. 3 días después está en Jerusalén. 3 años después en Jerusalén. And he said, I spent 15 days Y dice, pasé 15 días interviewing entrevistando the Apostle Peter al apóstol Pedro and James, the brother of Jesus. y a Santiago, el hermano de Jesús. He went right to the sources. Fue directo a las fuentes. Now, this is the same Peter who denied his Lord 3 times. Es el mismo Pedro que negó a su Señor 3 veces. This is the same James Es el mismo Santiago that, according to Mark and John, que según Marcos en Juan,
They did not believe Jesus when he was walking and preaching. No creían que Jesús era el Mesías cuando estaban predicando. Can you imagine that? James, the brother of Jesus, did not believe his own brother was the Messiah. Imagínate, Santiago, el hermano de Jesús, no creía que su propio hermano era el Mesías. In fact, the sources say De hecho, las fuentes dicen that the family thought he was mentally ill. que la familia misma pensaba que Jesús estaba mentalmente dañado. That's the Greek in Mark chapter 3. Ese es el griego en Marcos capítulo 3. So they wanted to get him out of the public eye Así que querían sacarlo de la luz pública so he wouldn't embarrass his family. para que no los avergonzara. That's how bad it was. Eso así era de malo esto. But here they are in Jerusalem. Pero ahí están en Jerusalén. James is the pastor of the largest church in the ancient world. Santiago es el pastor de la iglesia más grande del mundo antiguo. Now, let me just stop there for a minute and think Déjeme about parar this. un momentito y pensar en esto. Why do you think James wouldn't have believed? ¿Qué creen ustedes que Santiago habría creído? How about if it were you? Si fueras tú, Would you say to your folks, le dirías a tu propia familia, how come you never punished Jesus? ¿por qué nunca castigaste a Jesús? Oh, I suppose I'm the bad guy and I'm doing it wrong again. Supongo yo soy el hermano malo y yo soy el que hace todo mal. And Jesus is your angel. Y Jesús es el angelito. I mean, come on, that's what happens in a family, Es right? lo que pasa en una familia, ¿cierto? And now he's the pastor of the largest church in the ancient world. Y ahora su hermano Santiago es el pastor de la iglesia más grande en el mundo antiguo. Because in 1 Corinthians 15, Porque en 1 Corintios 15 we're told the risen Jesus appeared to his brother James. nos dice que Jesús resucitado se apareció a su hermano Santiago. Now, this might surprise you. Esto a lo mejor les sorprende. We have another source that's not in the New Testament, Tenemos otra fuente que no está en el Nuevo Testamento, but it describes sino que describe Jesus' meeting with his brother James. cuando se une esta junta entre Santiago y su hermano Jesús. And they sat down together Y se juntaron y se sentaron and had a meal. y comieron. How would you like to have been there when the risen Jesus appeared to his brother who didn't believe in him? ¿A quién le hubiera gustado estar ahí cuando Jesús se aparece a su hermano que no creía? I mean, I don't know, what would you say today? No sé qué dirían hoy. You probably say, bro, Tal vez está diciendo, bro, mano, it's me. soy yo. Look at my hands. Mira mis manos, Look at my side. mira mi costado, Look at my feet. mira mis pies. I'm healed. Estoy sano, I'm raised. resucité. And James believes. Y Santiago le creyó. How about Peter? ¿Qué tal Pedro? He was right there. ¿Estuvo ahí? Peter denied his Lord 3 times. Pedro negó al Señor 3 veces. He probably didn't have a very good feeling about what he did. Tal vez no se sentía muy bien seguro de lo que hizo. And Jesus says to him, Peter, Y Jesús le dice, Pedro, it's me. soy yo. How likely is it that if you were James or Peter, ¿Qué tan probable sería que si tú fueras Santiago o Pedro, that you would forget about that que tú te olvidaras de eso 5 years later? 5 años después? And Paul is hearing this story. Y Pablo está escuchando esta historia. It's a beautiful, beautiful lesson. Es una historia hermosísima. One Greek word, Una palabra griega. Galatians 1:18. Gálatas 1:18. The Greek word is hysteresai. La palabra es historesai. Now Greek is not like Spanish or English. El griego no es como el español o como en el inglés. You have to transliterate it into our letters. Tienes que transliterarlo a nuestras letras. And the root word for hysteresai Y la palabra raíz, la raíz de historesai, in English is 5 letters. en inglés es 5 letras. Histor. H-I-O-S-T-O-R, igual en español. It's the word in English from which we get our word history. It's a Greek word from which we get our De word ahí tomamos history. la palabra en español historia.
And in the ancient world, way before Jesus, Y en el mundo antiguo, mucho antes que de Jesús, this word, hysteresis, esta palabra, historizai, it means to investigate something. quiere decir investigar algo. These are the actual words in the Greek. Esas son las palabras en el griego. To investigate Investigar, or to inquire. inquirir, And way back with Aristotle, y desde Aristóteles, desde los griegos, who, by the way, was the private teacher of Alexander the que Great, por cierto era el tutor de Alejandro Magno, Aristotle used histor to refer to history. Él utilizó la palabra histor para referirse a la historia antigua. And even before Alexander, Y an- 300 years Y antes de earlier, Alejandro, 300 años antes de Alejandro, the scholar they call the father of history, el erudito que llamaron el padre de la historia, his name is Herodotus, su nombre era Herodoto, he used that word utilizó esa palabra for the writing of history. para los escritos de historia. And Paul is there interviewing Peter and James, Y Pablo está ahí en Jerusalén entrevistando a Santiago y a Pedro, trying to find out what happened. tratando de saber qué fue lo que pasó. It's almost like Paul was saying, Es casi como si Pablo estuviera diciendo, I'll tell you fellows what Jesus looked like on the road to Damascus, les voy a decir lo que pasó y lo que vi con Jesús camino a Damasco, and you tell me what Jesus looked like when you saw him in Jerusalem. y quiero que tú me digas cómo se veía Jesús cuando tú lo viste en Jerusalén. I'll tell you about my experience, Te and voy you a tell dar me about yours. mi experiencia y tú dime de tu experiencia. It's a great story Es una grandiosa historia. from either 5 or 6 years after the cross. Después de 5 o 6 años después de la cruz. You say, now that's nice, that's in your Bible. No, dice, está bien, pues eso está en tu Biblia. What do the liberals think? ¿Qué piensan los liberales, los que no creen, los críticos? They agree. Están de acuerdo. They agree. Están de acuerdo. What can they do with this? ¿Qué pueden hacer con eso? The information is early, La información es temprana, it's from eyewitnesses. es de testigos oculares. Now, some critics say, eyewitnesses lie sometimes. Dice, bueno, algunos dicen, bueno, los testigos a veces mienten, que no. And not all early stories are good. Y no todas las historias tempranas y antiguas son buenas. So here's how I respond. Así es como él responde. Great. So just for you, Así que, ok, solo para ti, I'll tell you the same story from a guy who wasn't an eyewitness, te digo una historia de una persona que ni siquiera fue testigo, who never met Jesus in his life. que nunca conoció a Jesús en su vida. In fact, like the other sources, let's use somebody from 500 years Es later. más, usemos a alguien de 500 años después. I hope you get what I'm saying. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. Eyewitness and early Que sea testigo y que sea temprano does not solve every problem in the world, no resuelve todos los problemas del mundo, but this is the best information anybody can have. pero esta es la mejor información que se puede obtener. If a lawyer is going to put you on the witness stand, Si un abogado te va a interrogar en un juicio, he wants an Quiere. early eyewitness testimony, quiere testimonio temprano de testigos presenciales. and we have it. Y lo tenemos. And you can't explain it away by saying, well, what if? Y no lo puedes descartar nada más diciendo, ¿qué tal si esto? What if people made mistakes? ¿Qué tal si la gente se equivocó? Here's how I respond to Así es that. como respondo a eso. I say, what if they didn't? ¿Y qué tal si no? You say, well, you didn't answer my question. Bueno, no respondiste mi pregunta. I say, you didn't have a question. No tienes pregunta. You're just saying, what if? Simplemente estás diciendo que si pasó esto. So why can't I say, what if? Entonces, ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo? You want me to give you all the evidence in the world, ¿Quieres tú que te dé toda la evidencia del mundo? which, by the way, we have, Que por cierto la tenemos, but you don't have any evidence that it's wrong. pero no tienes tú nada evidencia de que está mal. Anybody can say, what if? Cualquiera se puede inventar un por qué. What happens when your child comes home from school ¿Qué pasa cuando tu hijo llega de la escuela and said 2 + 2 = 5? y te dice 2 más 2 son 5?
And my teacher told me I was wrong. Y mi maestro me dijo que estaba equivocado. What if I'm right? ¿Qué tal si tengo razón? And mom says, shut up, you're Y wrong. mi mamá dice, cállate, estás mal. I mean, come on. We have facts and we can check it out. Tenemos hechos y los podemos verificar. Remember, you can always what if anything in the world. Siempre puedes cuestionar cualquier cosa en el mundo, But the answer to what ifs Pero are la- the facts. pero la respuesta a los cuestionamientos son hechos. And this is the facts. Y estos son hechos. Okay, but we're not done. Pero no hemos terminado. Let's get even earlier. Vamos más temprano aún. Okay, so we're already at +5 or +6. Ya estamos a +5 o +6, ¿están? Let me tell you something. There's nothing in a world religion, No hay nada en el mundo de las religiones. anyone with any major founder, Cualquier fundador de una religión grande where we have information like this. que tenga información como lo que tenemos nosotros. Now, if someone told you, no, I have that kind of evidence for crossing the Red Sea. No. Sí tenemos evidencia de eso, de haber, por ejemplo, del cruce del Mar Rojo, But nothing for the death and resurrection of Jesus. pero nada de la muerte y resurrección de Jesús. Well, I'd be happy for the Dead Sea information, Me gustaría tener la información del Mar Rojo cuando se cruzó, but I really want the information from what is most important to pero us. quiero más bien la información de lo que para nosotros es lo más importante. But look what God's given us. Y vean lo que Dios nos ha dado. We do have the most important information Tenemos la información más importante y clave from the most important events. de los eventos más importantes y relevantes. We've got the best message in the world. Now, when you say that, Tenemos el mejor mensaje del mundo y cuando decimos eso, people get upset with you. la gente a veces se va a enojar contigo. You're trying to say you're better than me. ¿Estás tratando de decir que eres mejor que yo? You say, now, if you know them real well, Si los conoces bien, you can say, puedes decir, I'm not saying I'm better than you. no estoy diciendo que soy mejor que tú, I'm just saying what I believe is better than yours. solo creo algo mejor que tú. I mean, I'm just telling the Te truth. estoy diciendo la verdad. In fact, guess what? De hecho, piensen, adivinen qué. In Galatians 1, right after Paul says hysteresis, En Gálatas 1, después de que Pablo dice historizai, he says right away, dice inmediatamente, he says, this is the truth. I'm telling you the facts. esta es la verdad, les estoy dando los hechos. So, hey, you can still be my friend. Así que puedes ser mi amigo, My information is just better than yours. mi información simplemente es mejor que la tuya. I can't help that. No puedo evitarlo. That's why I'm a Christian. Por eso soy cristiano. Nobody else compares. Nadie más se compara. I'm not. I know it's hard to be judgmental today, Y hay veces que es difícil ser o emitir juicios así. I'm not talking the person down, No estoy denigrando a la persona, but I want to believe what's correct. pero debo creer lo que es correcto. You know, and history's like that. Y la historia es así. If I say World War II Si hablo de la Segunda Guerra Mundial, was about the United States at war with Canada, y digo que fue una guerra entre Estados Unidos y Canadá, I either would be very ignorant sería ya sea muy ignorante or not telling the truth. o estaría mintiendo. I mean, if it's not good history, I'm sorry. It's just no- not good history. Si no es buena historia, es mala historia y lo siento mucho. Okay, so we could have stopped at +20, Podríamos haber parado ahí a +20, and we could stop at +6, podríamos parar aquí a +6, but we're going to keep going. pero vamos a ir más atrás. All right. This is when Paul got the material. Aquí es cuando Pablo obtuvo el material. I gave you what I was given. Les estoy dando lo que yo mismo recibí. This is when I heard your testimony. Aquí es cuando yo escuché su testimonio. But guess what? Pero adivinen qué, Peter and James Pedro y Santiago had the testimony before Paul did. lo tuvieron antes que Pablo. He heard it from them. Pablo lo escuchó de ellos. That means they were first. Ellos fueron antes. And the events themselves Y los mismos eventos entonces that they're talking about de los que están hablando are earlier again. se remontan todavía a tiempo anterior. So here's the events. Ahí está el evento.
Here's Paul's and James's testimony, el testimonio aquí de Santiago and they give it to Peter. They give it to y Paul. se lo dan aquí a Pablo. It goes back to here. Vuelve a la fuente aquí. And you say, that's what you say. Eso es lo que tú dices, podrían decir. No, that's what the evidence says. No, eso es lo que dice la evidencia. Let me show you how. Deje mostrarle cómo. Jesus is raised from the dead. Jesús resucita aquí. They see Jesus. Lo ven ahí. They start preaching about it. Empiezan a predicar de ello y hablar de ello. The book of Acts says it doesn't start for 50 days, the preaching. La predicación de Hechos no empieza sino 50 days, years? 50 days. 50 días después. A little less than 2 months. Unos 2 meses después. And so it takes time to start getting the message out there. Así que toma algo de tiempo que empiecen a predicar este mensaje. And as soon as they start preaching, people start becoming Christians. Y en cuanto empiezan a predicar, la gente se empieza a ser cristiana. In fact, the first early events, De hecho, los primeros eventos más tempranos, we're told that 5,000 men se came nos to dice que Jesus. 5,000 personas se hicieron creyentes. You say, well, why men? ¿Y por qué hombres? Because that's what the New Testament says. Bueno, porque eso es lo que dice el Nuevo Testamento. But if you have women and children Pero si there, tienes mujeres y niños en ese grupo, that it must be 15,000 people within just a few weeks. podría ser hasta 15,000 personas en unas cuantas semanas. Why did the church grow so quickly? ¿Por qué creció tan rápido la iglesia? I know it's easy to say this, Es fácil tal vez decirlo, but we have solid evidence. pero tenemos evidencia sólida. And people want to live forever. Y la gente quiere tener vida eterna. They want to be on the yellow brick road. Quieren estar en el camino amarillo. They want to go to the Emerald City. Quieren ir a la ciudad esmeralda. And here's somebody, Jesus, Y aquí está alguien, Jesús, who's been there. que estuvo ahí. I mean, what a wonderful message. Qué Well, maravilloso mensaje. and you can say, well, yeah, but religion's all about that kind of stuff. Sí, pero todas las religiones son de ese tipo de cosa. I don't want to put religions down, No quiero denigrar a las religiones, but there's nothing like this from the early founders. pero no hay nada de esto de fundadores religiosos. The early sources from Zoroaster in the Middle East, Las fuentes más antiguas de Zoroastro, the earliest sources are 1,000 years after he preached. las fuentes más tempranas son de 50? 1,000 years? De 1,000 años, 1,000 earliest años sources. después de que vivió Zoroastro. From the Hindu god, the book is the Bhagavad Gita, Hay un libro que se llama hindú que se llama Bhagavad Gita and the prophet's name is Krishna. y el profeta se llama Krishna. You know how long the book comes after the preaching? ¿Sabe cuánto tiempo después viene ese libro, después de que predicaban de él? You got to be ready for this. Tienen que estar listos para esto. ¿Listos? Over 4,000 years. 4,000 años. It's not my fault No es mi culpa. if we can get all the way back to Si the podemos cross. volver directamente encima de la cruz. But look, I love my family. Pero amo a mi familia, I love my wife, my children, my mi grandchildren. esposa, mis hijos y mis nietos. And I'm not worried about what's politically correct. Y no me importa lo que sea políticamente correcto. I want my family on the yellow brick Quiero road. a mi familia en el camino amarillo. Thank you. I want all of my family going to the Emerald City. Quiero a mi familia que llegue a la ciudad Esmeralda. Jesus himself said, this is the path. El mismo Jesús dijo, este es el camino. And Paul, James, and Peter Y Pablo, Santiago y Pedro are all there to retell the story. están ahí para recontar esa historia And the fact that they were willing to die y el hecho que estaban dispuestos a morir tells you how sure they were. te dice la seguridad que tenían de esto. Now, the next chapter, Galatians 2, El siguiente capítulo, Gálatas 2, Paul says, I went back up to Jerusalem 14 years later. dice Pablo, volví a Jerusalén
15 años después, 15 años. It's still very early. Es aún muy, muy temprano en la historia. And Paul said again, Y Pablo dice, de nuevo, I put the gospel on the table to make sure we were on the same page. expuse el evangelio que yo estaba predicando para asegurarnos que estuviéramos de acuerdo en lo que se estaba hablando. Paul said, I want to be sure I'm preaching the same gospel you are. Galatians 2:2. Gálatas 2:2, Pablo dice, quiero estar seguro de que el evangelio que he estado predicando es el mismo de ustedes. So what did the apostles say? ¿Y qué le dijeron los apóstoles? And who's there? ¿Y quién estaba ahí? Peter's still there. Pedro está ahí, James is still there. Santiago está ahí, And now y ahora John is there. Juan está ahí. Why am I emphasizing ¿Por that? qué estoy enfatizando esto? Because these four are by far Porque estos cuatro son por mucho the most influential early Christian leaders. los líderes cristianos más influyentes del cristianismo. It's not even close. No, nada más se le acerca, nadie más. No one is as influential as Paul and Peter, Nadie es tan influyente como Pablo y Pedro, or James, the brother of Jesus, o Santiago, el hermano de Jesús, and now John. y ahora Juan. They were all there together. Todos estuvieron ahí juntos. Paul said, I put the gospel before them. Pablo dice, les expuse el evangelio, And here's what he says in English. y esto es lo que dice en inglés. This is the disciples' response to Esta es la Paul. respuesta de ellos. 5 words in English. 5 palabras en inglés. They added nothing to me. No me agregaron nada a esto. What a blessing. ¡Qué bendición! They didn't say, Paul, No dijeron, Pablo, no offense, no te ofendas, but this stinks. You got it all wrong. pero esto apesta, te equivocaste. No, they said, you're right. No dice, no, estás en lo correcto. And you're preaching the same message we are. Estás predicando el mismo mensaje que nosotros estuvimos predicando. A few verses later, Galatians 2:9, En Gálatas 2:9, un poco después, they laid hands, they gave the right hand of fellowship le dieron, dice la palabra, le dieron la diestra de compañerismo to Paul and Barnabas. a Pablo y Bernabé. Now, I don't know about your church. It's the first No- time I've been here. No sé de su iglesia, es la primera vez que estoy acá, But I got a feeling you don't lay hands on heretics. pero tengo la impresión de que no imponen las manos a los herejes. You only lay hands on people you agree with. Or, Solamente les impone las manos a gente con quien estás de acuerdo en doctrina. maybe somebody you want to be healed. Tal vez alguien que quieras que se sane, But if they're going to preach, pero si van a predicar, you want them to be preaching the right things. quieres que estén predicando lo correcto. I don't want somebody to be preaching a message that gets you off the yellow brick road. No quiero a alguien ahí que esté predicando un mensaje que te saque del camino amarillo. A road that's never going to get you to the Emerald City. Un camino que jamás te va a llevar a la ciudad de Esmeralda. Like if you're coming to my house, I want you to have right directions. Así que si te voy a invitar a mi casa, quiero que tengas indicaciones buenas para llegar. But they added nothing to me, Pero Paul said. no me agregaron nada. And they laid hands on Paul and Y le Barnabas. impusieron las manos a Pablo y a Bernabé. And they said, you take the gospel to the Gentiles. Y dijeron, ok, tú lleva el evangelio a los gentiles, That's us in this esos room. son nosotros, And we'll take the message to God's people, the Jews. y nosotros vamos a llevar el mensaje del evangelio a la gente de Dios, a los judíos. And so the message went out. Y así empezaron a predicar el mensaje. Okay, now you say, are you sure critics agree with this? Ahora, ¿usted está seguro de que los eruditos no creyentes están de acuerdo con esto? They do. ¿Están de acuerdo? Some of them say, Algunos dicen esto. this message, Este this, mensaje, the dot, the dot, the dot, the dot, el data, it cannot be older no puede ser más antiguo than 1 year. que un año después. You said, well, I thought they started preaching in 50 days. Dijiste que empezaron a predicar 50 días después. They did. Sí, empezaron, But it takes a while to put it in a dot, 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 dot message pero toma un tiempo ponerlo en la forma de data. for people who can't read or write. Para gente que no sabe leer o escribir. You have to translate Hay it. que traducirlo. Yeah, and so we had the message that early. Así que tenemos el mensaje ahí temprano.
And we're that sure. y estamos bien seguros. Now, I could grab one of your Bibles and hold it up and say, there's a lot of information here. Ahora, podría tomar una Biblia de las que tienen y decir, hay mucha información aquí. But this is a Baptist church. Pero esta es una iglesia bautista. But not every Christian agrees with every single thing that Baptists agree with. Right? Pero no todos los cristianos están de acuerdo con todo lo que nosotros los bautistas creemos que está en la Biblia. Somebody says I'm a Calvinist and somebody says I'm an Arminian. Algunos dicen soy calvinista y yo soy arminiano de otra doctrina And we laugh y nos reímos. because we know there's room for difference. Porque sabemos que hay espacio para diferencias, But on the central path, pero en el camino central y la doctrina central, on the yellow brick road, en el camino amarillo, you want to be sure about the gospel. tienes que estar seguro del evangelio. And the gospel is the deity, Y el evangelio es la deidad, Jesus' death, la muerte de Jesús, his resurrection, su resurrección and his y appearances. sus apariciones. Jesus said, Jesús dijo, and you know what? Maybe you should tell them, I'm not going to do this juiced up thing. I don't know, should I? yeah, go The for thing it. about Satan? Yes. All right. I Do don't it. know how this is going to translate, but No sé cómo se va a traducir esto, pero this is usually the way I do the end of this lecture. y esta es como la forma en que normalmente termino esto. We've been talking about 1 Corinthians chapter 15. Estamos hablando de 1 Corintios capítulo 15. Here's how Paul ends that chapter. Así es como Pablo termina todo ese capítulo. I'm going to walk back over here. Paul, can you translate the word trash talking? Sí. Okay. Yes. Mothers tell their boys not to trash talk. Las mamás les dicen a sus hijos que no se deben burlar de la gente. Because trash talking's all about me, right? Porque la burla refleja algo acerca de mí. Here's trash talking. Esto es algo así, hacer señas también, hacer burla. At the end of 1 Corinthians 15, Al final Paul, de 1 Corintios 15, Pablo is trash talking. empieza a burlarse, Only he's not talking about himself. pero no está hablando de sí mismo. He's getting in Satan's face. ¿Es what? He's getting in Satan's face. Oh, He's se- trash talking Satan. Se está enfrentando a Satanás y se empieza a burlar de Satanás. I didn't make this up. Yo no lo inventé, es Pablo. Read the end of 1 Corinthians 15. Lean el final de 1 Corintios 15. The verses are actually taken from the Old Testament. Los versículos son tomados de hecho del Antiguo Testamento And here's what Paul's saying. y esto es lo que Pablo está diciendo. Paul's saying, Pablo dice, Satan, you got something for me? Satanás, ¿tienes algo conmigo? You've got nothing. No tienes nada. You've got nothing. No tienes nada. I know you can hurt me. Puedes herirme si quieres. You hurt me all the time. Todo el tiempo me hieres, But you can't take my message pero away no from me. puedes quitarme el mensaje que You tengo. can kill me, Puedes matarme and the message is still the y el same. mensaje sigue siendo el mismo. You say that's not 1 Corinthians Eso es 15. no 1 Corintios 15. Yes, it is. Sí, Read sí the lo commentaries. es. Lee los comentarios y el final. Paul says, Pablo dice, death, where's your sting? muerte, ¿dónde está tu aguijón? You got nothing. No tienes nada. Where's your victory? ¿Dónde está tu victoria? I'm on the yellow brick road. You're not. Yo estoy en el camino amarillo, tú no. I'm sorry. You got nothing. Lo I've siento, got ¿tienes? truth. Nada, yo tengo verdad. I'm on my way to heaven. Estoy camino al cielo, You can hurt me. puedes hacerme daño, I'm going to keep walking. voy a seguir caminando. Where's your sting? ¿Dónde está tu aguijón? Where's your victory? ¿Dónde está tu victoria? We've got the greatest message Tenemos in the El world. mensaje más grandioso del mundo. You lose. Tú pierdes. And let me end with the words of our Lord Jesus. Y déjenme terminar con las palabras de nuestro Señor Jesús. Jesus said, Jesús dijo, because I live, porque yo vivo, ye shall live also. vosotros viviréis. We know eternal life is true Tenemos vida eterna, sabemos que es verdad, because Jesus has been there porque Jesús ha estado ahí and gave us the evidence that we know he was there. y nos dio la evidencia de que sabemos que es verdad. Things happen.
Los problemas van a pasar. Evil is part of the gospel. La maldad y el sufrimiento es parte del evangelio. Jesus said, my God, why have you forsaken me? Jesús dijo, ¿por qué, Señor, Señor, por qué me has desamparado? And his Father did not take him off the Y cross. su padre no lo sacó, no lo bajó de la cruz. That's real suffering. Eso es sufrimiento verdadero. But by that suffering, he Pero- opened the path Pero ese sufrimiento abrió el camino to the Emerald City. hacia la ciudad de Esmeralda. It's the greatest message in the world. Es el mensaje más grandioso del mundo. And we could have language Y barriers. podemos tener barreras de lenguaje. We may not be able to answer every question in the Tal vez world, no tenemos todas las respuestas del mundo, but it doesn't affect the message. pero no afecta el mensaje. And if the message is true, Y si el mensaje es verdad and we've said yes to Jesus, y le hemos dicho sí a Jesús and we're on the path, y estamos en el camino, we'll all be together in eternity. estaremos juntos en la eternidad. It's the greatest message in the world. El más grandioso mensaje del mundo. Ready? Thank you.